¿cómo estamos? Hola, muy bien, aquí. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Yo sé que en este programa nuevo somos aquí novatos. Un gran saludo a todos ustedes, a todos aquellos oyentes y los que estén viendo este video. Un gran saludo de una servidora. Mi nombre es Shasi Sainz y pues dejo presentar a mi compañero. Ah, sí, échame la bolita como de costumbre. No, pues yo soy Josh, aquí estamos nada más. Pues esperemos que pues, este canal sea de redituable para todos los demás y para los que nos escuchen y los que no, pues, con buenos comentarios, malos comentarios, no hay problema, todos son bienvenidos. Va. Claro que sí. Pues el motivo por el que estamos aquí compartiendo hoy con ustedes, yo sé que ustedes a mí no me conocen y yo los conozco, nos vamos a empezar conociéndonos aquí por este medio. El motivo es que nosotros queremos compartir parte de nuestra vida y nuestra vivencia e incluso compartir más historias de muchas más personas que han tenido encuentros paranormales, que han tenido batallas. Ustedes se fijarán en el título de este video que el nombre de este equipo, pequeño equipo que ahorita por el momento somos dos, pero principalmente nuestra cabeza es Cristo Jesús y nuestra Santísima Virgen María, ¿verdad, Joshi? Es correcto, Y, estamos ahí. y ¿cuál es nuestro nombre? Para que les platiques aquí a todos los que nos están viendo en Yo este pensaba que momento. tú lo ibas a decir, no, es que primero las damas, después los Te caballeros. lo estoy dejando a ti, tú también tienes que Ok, bueno, participar. ¿cómo era el nombre? Soldados del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Exacto, soldados del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Exactamente, por eso nosotros les vamos a decir soldados y soldadas o soldaditos y soldaditas. En este pequeño espacio vamos a compartir un poco de nuestras vivencias. Mi hermano Josh también tendrá la oportunidad y pues yo quiero platicarles esta historia, ¿no? Que podría ser un poco fuerte, paranormal, pero es la historia por la que yo empecé a vivir en batalla y cuál fue en la que yo comencé a buscar a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos escuchar historias paranormales y son que súper padres, ¿sí o no, Josh? O sea, te No, sí, emociona, te dices, emocionas. no, qué súper chido, y estás con la adrenalina al 100%, pero normalmente siempre estamos con la adrenalina, pero nunca sabemos cómo combatirlas, qué es lo que pasa y por qué está pasando. Entonces, en el tema católico y cristiano, como se le quiera llamar, porque pertenecemos a Cristo y a la Virgen también, pero nosotros somos abiertos, respetamos a todo mundo que cree en Cristo Jesús y que quiera seguirnos, ¿cierto o no, Joshi? Sí, exactamente, no hay tanto detalle. O sea, quien quiera ver, bienvenido. Bueno, Bien, si no, aquí pues son no, bienvenidos. no pasa nada. Exacto. Bienvenidos a nuestro canal y pues bueno, empiezo yo con contarles esta historia para que la escuchen y principalmente tú, Joshi, para que compartamos esta historia tan fuerte de cuando yo era pequeña. Pues fue más o menos como por el año de 1986, Se va a poner rudo. ¿sí? Yo en aquel entonces era una pequeñita que más o menos tendría como 5 a 6 años. Recuerdo que yo vivía en casa de mi abuelita con mis padres. Yo tengo un hermano menor que yo y en aquel entonces yo recuerdo que todas las noches antes de dormir, mi papá siempre me decía, oye hija, hay que aprender a rezar el Padre Nuestro, porque pues como siempre te he comentado, Josh, mi papá es muy acercado a Dios y siempre ha sido una persona que me ha fomentado mucho la fe en Cristo Jesús. Aparte, pues mi abuelita, ya les iré platicando más adelante, era la que más me enfocaba a lo que es la creencia de la Virgen, de Jesús, a ir a misa y a conocer a Jesús en Eucaristía. Entonces, yo recuerdo muy bien que todas las noches, ya que todo el mundo se acostaba, recuerdo que mi cama estaba del lado izquierdo, era un cuartito muy parecido a este que está aquí. Incluso yo sigo viviendo en esta casa, les platico, soldados y soldaditas, que seguimos viviendo en esta casa, donde nos han pasado todas esas cosas.
Y sé que después se van a preguntar, ¿cómo es posible que sigas viviendo ahí? ¿Saben por qué? Por la fe. Porque la fe en Cristo Jesús mueve montañas y con Él aprendes a combatir muchas cosas, porque Él es tu fortaleza, Él es quien toma la batalla por ti y Él es que siempre va a ayudarte. Eso nunca lo pongan en duda porque se los digo yo con mi propio testimonio de vida y por eso es que estoy aquí compartiéndoles pedazos de mi vida, cosas que he vivido, cosas que he vivido en mi familia. Entonces, volvemos al tema. En aquel entonces yo tenía esa edad y yo me acuerdo que por ahí de las 12 de la noche yo sentía un temor, como si presintiera que algo iba a pasar. Entonces, desde que yo tenía 3 años, me cuentan mis papás que más o menos a esa hora yo despertaba y me ponía a llorar. Y mi papá y mi mamá decían, pero ¿por qué llora? O sea, no sabemos qué tiene, pues yo apenas empezaba a hablar. Entonces, pasaron 3, 4, 5, hasta la edad de 5 años y medio, casi para cumplir 6, cuando vas a entrar lo que es entre el kinder y la primaria, fue cuando yo recuerdo que una noche mi papá me puso a ver la película de San Martín de Porres en esas televisiones chiquititas, ¿te acuerdas, Joshi? Las que habían las primeras que tenían videocassettes y eso. Pues ahí estaba yo, Chasi, viendo San Martín de Porres, ¿no? Muy apegada a Dios porque yo quería tener algo en que reforzarme, algo con que agarrarme, pues para no sentir ese temor, ¿no? Entonces me dice mi papá, ponte a ver la película y trata de rezar, trata de aprenderte el Padre Nuestro. Yo en aquel entonces no sabía leer. Entonces termino de ver la película, me quedo dormida, se apaga la luz, se apaga la tele. En el mismo cuarto dormían mis papás y mi mamá y mi hermano, solamente tengo un hermano, y mis abuelos vivían de este lado. Entonces empiezo a escuchar así como que ruidos así extraños, no sé, el semblante empezó a tener frío, mi cuerpo, y empecé a sentir ese miedo y esa presencia, Joshi, así que se me acercaba algo, que algo estaba en el lugar donde yo estaba, algo estaba pasando en ese ambiente. Entonces yo al sentir miedo me siento en la cama y empiezo a llorar, pero yo no sabía qué era. Y mi papá me dijo, ¿qué tienes? Le digo, no sé, papá, tengo miedo, hay algo aquí. Y como siempre, típico, ¿no? De todos los papás en algún momento hemos hecho eso. Bueno, los que ya somos papás. Y decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿qué es lo que está pasando? Pues mi papá me cargó, me llevó a su cama y vuelvo a despertarme y me dice, ¿qué tienes? Le digo, papá, siento algo. Y mi hermanito pues seguía durmiendo, él no sentía nada. Lo raro es que mi hermano no sentía absolutamente nada y nadie sentía nada más que yo. Entonces pasa otra hora, mi papá deja que me duerma en su cama, me vuelve a cambiar a la cama de donde me dormía con mi hermano y en ese momento este, yo empiezo a sentir otra vez ese temor, ese sentir, ese ambiente pesado, oscuro, como si de alguien me fuera a hacer daño. Vuelvo a levantarme llorando y empiezo a llorar desconsoladamente. Fue lo que recordé que empecé a llorar. Entonces mi papá se molestó y me reprendió y se paró y me regañó y me dijo, no sé qué te pasa, ya rezamos, ya hicimos esto, yo creo que tú ya estás queriendo berrinche y te quieres quedar a dormir con mamá y conmigo, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, Gushi, yo agarré y empecé a llorar mucho y mi papá me dejó llorando en la cama. Cuando en eso, no sé cómo me limpio las lágrimas, así literal, y la cama estaba del frente de donde yo estaba acostada, y veo como una persona con la misma cara de mi papá se levanta atrás de él y se empieza a carcajear de mí. Pero imagínate qué impacto para una niña de entre 5 y medio años a 6 y ver a otro papá con la cara de tu papá, ¿no? Y que se enderece y que se ríe de ti. Imagínate qué horrible sentí. O sea, verle la carota así y la risota, ja, 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 ja.
No, pues lógicamente yo en ese momento agarré y grité, pero un grito súper fuerte y hasta mi abuelita que estaba a 2 cuartos atrás de donde dormíamos nosotros, escuchó el grito tan fuerte que yo di. Sí, sí, sí. Y recuerdo que fue cuando me cambiaron el panorama así y voy despertando y digo, pero ¿por qué estoy despertando? O sea, ¿por qué me estoy tallando los ojos si yo no estoy dormida? O sea, fue como si te cambiaran de un panorama a otro. Fue algo súper espantoso. Y yo vi los pies de mi papá que prendieron la luz y todo. Mi papá me abrazó, mi abuelita llegó y me dijeron, ¿qué tienes? ¿Qué viste? Y yo, papá, es que vi al otro. O sea, esa cosa que me viene a espantar todas las noches se puso atrás de ti, papá, y se rió y se carcajeó de mí y se burló. ¿Por qué? Porque tú me regañaste, o sea, tú me reprendiste. Entonces mi papá decía, Dios mío, esto no es de Dios. O sea, ahí fue cuando mi papá y mi mamá agarraron la onda y dijeron, no, algo le está pasando a mi hija, ¿no? Porque, pues imagínate, si hablamos de pecados, pues cuántos pecados en aquel entonces, porque te acuerdas de los 80s cómo eran, muy distintos al tiempo que estamos viviendo ahorita, Sí, ¿verdad? todo tranquilo, todo Entonces, calmado. nuestra inocencia era muy diferente a la de Ujú. estos tiempos, ¿no? Ahorita los niños ya están más despiertos y en ese tiempo nosotros éramos como, no sé, más tímidos, más retraídos en mucha información. No teníamos tanta información como como ahorita que estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces mi abuelita le dijo a mis papás, hay que buscar un sacerdote, hay que llevarla a que le recen los evangelios, porque esto que le está pasando a la niña no es algo normal. Pues pasó. Al otro día, todas las noches consecutivas, yo ya no dormía, José. ¿Por qué? Porque yo iba a la escuela y me estaba durmiendo literal en la escuela, en la banca, y yo veía a todos mis compañeritos. Esto fue creciendo, lo dejaron pasar porque pues por ahí dicen, en ese tiempo mi papá y mi mamá pues no estaban tan dentro de lo que es el camino de Dios, no conocían a Jesucristo como ahora lo conocen y como ahora lo conocemos tú y yo. Claro. En ese tiempo estábamos todos ignorantes, ¿sí? Sí teníamos la fe católica, pero no la teníamos fomentada como ahorita que en este momento que tú y yo nos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, yo les platico esta historia porque si hay alguien de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues más o menos se sientan identificados, ¿no? Y de igual forma, pues nos pongan en los comentarios, ¿no? Si en algún momento se sintieron de esa manera, ¿no? O si les llegó a pasar algo así. ¿Qué pasó? Entonces, cuando pasa esto, yo me acuerdo que llegué a la primaria, en el transcurso que terminé la mitad del kinder, que llegué a pasar a la primaria, recuerdo que yo todavía no encontraban soluciones mis papás. Yo te digo que mi papá me llevaron en aquel entonces una tía, les dijo que en paz descanse, les dijo, no, que llévenla que les recen los evangelios. Me llevaron a que me rezaran. Yo me imagino que eran los evangelios, yo estaba muy chiquita, todavía no aprendía a leer, porque pues obviamente una niña que sale del kinder a la primaria apenas va a empezar, en aquella época empezábamos a leer, no sé si te acuerdas. Entonces Sí, me agarraron y me empezaron a llevar que con unos espirituistas, que me echaron agüita de no sé qué, que agüita de bendita, que agüita de San Isidro. El chiste es sí, que sí. nada me funcionaba. Todas las noches yo despertaba llorando y sentía ese miedo, esa presencia o esa cosa que venía a molestarme, ¿no? Recuerdo que me llevaron con una tía también, y mi mamá y mi papá ya no sabían qué hacer. O sea, sí se empezaron a desesperar, empezaron a decir qué es lo que está pasando con mi hija, pero el problema no es tanto, digamos, que mis padres se desesperaban, pero el problema era el daño psicológico que podría causarme a mí, porque muchas personas esto lo ven como una película de terror. Y dicen, ay, es que las películas no son verdad, son Claro. padrísimas, has visto películas que están fuertísimas, que están súper bien hechas.
agarré la Biblia, agarré mi agua bendita y todas las noches mi batalla era antes de irme a dormir. Agarraba a mi Cristo y decía,